Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video hablaremos sobre pruebas asintóticas. Este video hace parte del contenido del curso Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. Hasta este momento, en el curso, hemos visto la regresión lineal y a partir de esta regresión lineal hemos visto la inferencia estadística. La inferencia estadística, pensando en pruebas de significancia individual, combinaciones lineales, intervalos de confianza como un primer gran paquete de herramientas y un segundo gran paquete de herramientas pensando como la significancia global, la significancia parcial y restricciones lineales. Para este gran primer paquete, el paquete verde, generalmente se hacía uso de pruebas T, las cuales se comparaban contra una prueba T crítica. Se creaba un estadístico de prueba y este se comparaba contra un crítico. Y para el segundo componente teníamos diferentes tipos de Fs, que realmente es la misma F, pero cambia únicamente sus parámetros. Entonces teníamos un estadístico de prueba F, el cual se comparaba contra un F crítico, en el cual cambiaba únicamente los grados de libertad dependiendo del contexto. Por ejemplo, en significancia global, los grados de libertad del numerador de la f eran equivalentes a k, mientras que en significancia parcial, el numerador de la f crítico era igual al número q de betas asociados a la hipótesis nula de la prueba. Volviendo otra vez a inferencia estadística y los elementos que hasta este momento conocemos del curso, tenemos que estos elementos se derivan de un modelo que se puede expresar mediante esta notación que se ha visto en clase, en la que tenemos una variable de respuesta y, la cual es igual a la combinación entre unas variables explicativas con su respectivo beta o estimado, más un error aleatorio. Dicho error decimos que se distribuye normal, debido a un supuesto. En cuanto a los betas, estos los estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, haciendo uso de esta fórmula matricial en donde tenemos x transpuesto por x inverso por x transpuesto por y. Como se dijo anteriormente, esto tiene unos supuestos. La metodología mediante la cual se estima la regresión parte de unos supuestos que son importantes. Entre ellos tenemos los siguientes. El primero, que es linealidad en los estimadores, y es que los betas tienen que ser lineales, no necesariamente las x's. Luego tenemos el supuesto de exogeneidad. Este quiere decir que se le sacó, por decir así, o se le obtuvo toda la información relevante a las x's para estimar el modelo. Luego tenemos el supuesto de homocedasticidad, que es el mismo de varianza constante para todas las observaciones porque estas tienen el mismo ruido. Luego el supuesto de no correlación y por último el supuesto de normalidad, y es que es la distribución de la que partimos para la estimación. Muy importante tenerlo en cuenta. Ahora pensemos el siguiente escenario. En primer lugar tenemos una muestra de n igual a 30 y tenemos una segunda muestra de n igual a 300.000. A priori, la gran diferencia es la cantidad de datos. Podría considerarse que la primera muestra es una muestra finita y la segunda muestra es una muestra grande, debido a la gran cantidad de datos o al número considerable de datos. En el caso de la muestra finita de 30, las pruebas de significancia individual, combinaciones lineales, intervalos de confianza, la prueba de significancia global, pruebas de significancia parcial y las restricciones lineales podrían llegar a pensarse tal y como se han visto en anteriores videos y en las clases magistrales, haciendo uso de estadísticos de prueba T y estadísticos de prueba F. Pero, ¿qué sucede para muestras grandes? Volviendo a la pregunta sobre qué sucede para muestras grandes, tenemos la muestra de 300.000. Tenemos que pensar que el teorema del límite central establece que, bajo condiciones generales, la distribución de la media muestral converge en distribución
a una normal estándar independientemente de la forma de la distribución original de los datos. Esto ya se pudo ver también en videos anteriores. Esto a su vez quiere decir que gracias al teorema del límite central podemos aproximar parámetros poblacionales a partir de la información muestral. ¿Qué pasa entonces con las pruebas que vimos anteriormente? ¿Cómo quedan entonces los estadísticos de prueba? Respondiendo a la pregunta anterior sobre qué sucede con los estadísticos de prueba, veamos lo siguiente. Esta pequeña tabla tiene entonces en la primera columna el tipo de inferencia, en donde tenemos la significancia individual, combinación lineal e intervalo de confianza, con su respectiva hipótesis nula. En una muestra finita, por ejemplo para la muestra de 30 que se presentó anteriormente, ya se sabe cómo se calcula ese estadístico de prueba o cómo se calcula ese intervalo de confianza. Y como se habló anteriormente, esas distribuciones de la muestra finita es una T que tiene como parámetro, por decirlo así, los grados de libertad del error, que se establece como n-p, siendo p el número de betas del modelo. Luego tenemos una fórmula asintótica, que en el caso de la significancia individual es igual para muestras finitas como para las muestras grandes o asintóticas. Esto mismo sucede en la combinación lineal. Sin embargo, en el intervalo de confianza hay un único componente que cambia. Después del más o menos, en la muestra finita se tiene una T de 2 colas con los grados de libertad del error, con el fin de obtener un T crítico. Mientras que en el caso de la fórmula asintótica, después del más menos, tenemos una Z o distribución normal estándar con 1 menos alfa medios. De resto, la fórmula es exactamente la misma. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para la fórmula asintótica, esta está relacionada con una distribución asintótica que es una Z normal estándar. Hasta este punto todo puede parecer un poco muy abstracto, pero veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos cómo se ve la T a partir de los grados de libertad del error y cómo se ve esa normal estándar. Se puede ver que al aumentar df, que es los grados de libertad del error, cada vez más la T se parece a la normal estándar hasta el punto de sobrelaparse. Vemos que cuando los grados de libertad son muy pocos, realmente lo que pasa es que ya hay diferencia. Pero cuando teníamos los grados de libertad en 2000, vean que las gráficas eran básicamente las mismas. Encontrando que ya se analizó qué pasa en grandes muestras con la significancia individual, contrastes simples y los intervalos de confianza, ahora vamos a ir por el segundo grupo de grandes pruebas que hemos visto en regresión lineal en la inferencia estadística. Estos son entonces la significancia global, la significancia parcial y restricciones lineales. Aquí se puede ver entonces fácilmente en la hipótesis nula que se tiene más de un signo de igualdad, por lo que es fácil encontrar que esto se resuelve con una f en muestras finitas. Es por esto que la columna de distribución de muestra finita tiene una f, en la que cambian los parámetros de esta f, de esta distribución, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en significancia global, el parámetro k hace referencia a todos los betas que están acompañados de una variable explicativa. En significancia parcial tenemos el GL extra, que hace referencia a esos betas que se evalúan dentro de la hipótesis nula, que no necesariamente son todos, pueden ser dos. En un modelo completo, por ejemplo, de 5 variables y un modelo reducido de 3 variables, el GL extra sería igual a 2. Luego tenemos las restricciones lineales, en el cual el parámetro Q hace referencia a el número Q de restricciones que hay. ¿Qué sucede en este caso?
En este caso, pues en muestra finita tenemos que la distribución es una f, pero asintóticamente o para grandes muestras ya la distribución es una chi cuadrado. Una chi cuadrado, la cual se caracteriza porque esta está dada debido a, en el caso de significancia global, al número k, una chi cuadrado dada por el número de grados de libertad extra en el caso de significancia parcial, y una chi cuadrado dada por el número q de restricciones en el caso de las restricciones lineales. Vean algo interesante de la fórmula asintótica versus la muestra finita. Vean que el estadístico de prueba de la fórmula asintótica es realmente el mismo de la fórmula de muestra finita multiplicado por k. Esto quiere decir que si yo quiero coger el estadístico de prueba de la muestra finita y llevarlo a muestra asintótica, lo único que debo hacer es multiplicar por el número de x's o k, y esto ya lo puedo comparar contra una chi cuadrado de k grados de libertad. Esto anterior se puede visualizar de la siguiente manera. Veamos. En este caso tenemos un k igual a 3, y vean que al aumentar los grados de libertad del denominador, es decir, ese n-p, lo que pasa es que la curva naranja se va pareciendo mucho más a la curva del aquí cuadrado. Ya para finalizar el video, ¿cómo identificar el uso de muestra finita y muestra asintótica para la inferencia estadística? Entonces podemos ver en esta tabla el resumen de lo que ya hemos visto anteriormente, y podríamos pensar entonces que la muestra finita, el estadístico de prueba o la inferencia estadística basada en muestra finita puede hacerse uso cuando se cumplen los supuestos de regresión lineal, los que ya vimos anteriormente. ¿Para qué nos sirve la fórmula asintótica? Esto nos sirve si no se cumple algún supuesto. La estadística asintótica es útil al asumir que tenemos infinitos datos. Muchas gracias por su atención. En este video entonces fue posible revisar un poco sobre las pruebas que ya hemos visto: significancia individual, contrastes simples, intervalos de confianza, significancia global, significancia parcial y restricciones lineales, pero en un contexto donde las muestras son mucho más grandes. Gracias.